¿Qué pasaría si tu mayor capacidad para cuidar de los demás no fuera solo una virtud, sino también la razón secreta por la que estás agotado? ¿Has aprendido a notar cuando alguien cambia su tono de voz? Sientes cuando el ambiente se vuelve pesado. Sabes cuando una persona está triste, incluso cuando sonríe. Y durante mucho tiempo quizás lo llamaste amor, bondad, madurez o sensibilidad. Pero llega un punto en el que el cariño deja de ser afecto y empieza a desaparecer. Este vídeo trata sobre eso. De ti que siempre te das cuenta de todo. Tú que entras en una simple conversación y sales cargando con un peso que ni siquiera era tuyo. Tú que escuchas a todos, acoges a todos, comprendes a todos. Pero cuando te toca, sientes que ya no tienes fuerzas ni siquiera para explicar lo que sientes. Aquí comprenderá por qué su empatía puede ser una habilidad poco común, pero también una responsabilidad silenciosa. Entenderás por qué absorbes emociones sin darte cuenta. ¿Por qué decir no parece tan difícil? ¿Por qué te sientes culpable cuando eliges descansar? Y lo más importante, ¿cómo canalizar tu sensibilidad sin permitir que destruya tu energía? Porque tal vez el problema nunca fue que sentiste demasiado. Quizás el problema es que nadie te enseñó dónde termina tú y dónde comienza el otro. Jung observó que muchas personas viven atrapadas en una persona de la fuerza. Parecen disponibles, comprensivos y equilibrados. Pero detrás de esta imagen hay una sombra cansada. Una parte interna que fue silenciada para que todos los que estaban alrededor fueran atendidos. Sonríes, respondes mensajes, resuelves conflictos, percibes necesidades, evitas discusiones, mides las palabras, anticipas dolores. Pero al final del día, cuando todo está en silencio, algo dentro de ti pregunta, ¿quién cuida de mí? Y esta pregunta no es debilidad, es un llamado. La psicología demuestra que el cuerpo registra lo que la mente intenta normalizar. Esa tensión en tu pecho después de escuchar a alguien desahogarse. La irritación después de decir, vale, cuando no todo estaba bien. Cansancio tras pasar horas intentando mantener la paz en casa, en el trabajo, en la familia o en una relación. Nada de esto es aleatorio. El patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Cuando te preocupas por todo sin límites, tu energía se convierte en territorio público. Cualquiera entra. Cualquier dolor ocupa espacio. Cualquier crisis pasa a ser tu responsabilidad. Y poco a poco se empieza a confundir el amor con el cansancio. Pero aquí está la inversión que lo cambia todo. No es necesario dejar de ser sensible para ser fuerte. Necesitas aprender a proteger lo que sientes. Porque una persona sensible sin protección interna se convierte en una esponja. Pero una persona sensible y con conciencia se convierte en una brújula. Ella siente, pero no se pierde. Ella da la bienvenida. Pero no te abandones. Ella ama, pero no se entrega hasta el punto de desaparecer. Y para entender cómo empieza esto, hay que fijarse en la primera habilidad emocional de quienes siempre han cuidado de todos: empatía. Porque la empatía puede ser un regalo, pero sin conciencia también puede convertirse en prisión. La primera habilidad emocional de alguien que siempre se ha preocupado por todos es la empatía hiperactiva. No es solo fijarse en el otro. Es ajustar toda tu presencia al estado emocional de alguien. Entiendes el tono, la pausa, la mirada diferente, el mensaje más corto, el silencio que cambió de textura. Y antes de que la persona diga algo, ya empiezas a prepararte internamente para cuidar, explicar, acoger o reparar. Jung observó que ciertas personas desarrollan una habilidad muy fina para leer las emociones porque, en algún momento, fue necesario. Cuando era niño, es posible que haya aprendido que necesitaba sentir el ambiente de la casa antes de hablar. Necesitaba saber si alguien estaba enojado, si fuera mejor quedarse callado, si fuera seguro pedir algo, si pudiera ser un niño o si necesitara ser comprensivo demasiado pronto. La empatía, en este punto, nace como supervivencia, no como romanticismo. Surge cuando el sistema interno comprende.
Si me doy cuenta antes, sufro menos. Entonces te vuelves bueno en entornos de lectura. Bueno escuchando. Bueno para sentir el dolor que nadie confesó. Es bueno para entrar en una habitación y saber, casi de inmediato, quién se siente incómodo, quién está triste o quién intenta ocultar algo. En la vida cotidiana, esto aparece en situaciones sencillas. Estás en una mesa con amigos, pero notas que una persona se ha quedado callada. Mientras todos continúan hablando, su atención se dirige a ella. Intentas incluir, intenta aliviarlo, intenta iniciar una conversación. Y sin darte cuenta, no aprovechas el momento para gestionar el clima emocional del grupo. Esta es la parte hermosa y peligrosa de la empatía. Ella se acerca, pero también capta, porque cuando tu empatía no tiene rumbo, empieza a tratar cada dolor como si fuera su misión. Y aquí está el problema. Quizás estés llamando amor a lo que, en el fondo, es vigilancia emocional. La vigilancia emocional ocurre cuando no simplemente te fijas en la otra persona. Tú vigilas al otro. Empiezas a ajustar tus palabras para que nadie se enfade. Abuela. Te tragas opiniones para no crear tensión, sonríes para no preocuparte, aceptas más de lo que puedes ofrecer, porque sientes el malestar ajeno como si fuera una amenaza. La pregunta es, ¿cuántas veces has traicionado tu propia verdad solo para mantener en paz a otra persona? Este es el punto donde la empatía deja de ser un puente y se vuelve actual. La psicología demuestra que el cerebro humano aprende mediante la repetición emocional. Si durante mucho tiempo has sido recompensado por ser amable, maduro, comprensivo y fácil de tratar, tu sistema nervioso comienza a asociar el amor con la utilidad. Sientes que necesitas que te necesiten para que te amen. Debe estar disponible para ser recordado. Hay que resolverlo para no quedarse abandonado. Y luego se forma tu persona. La persona de la persona fuerte. El que todo lo entiende. El que puede con todo. El que siempre tiene una buena palabra. Pero la sombra comienza a crecer desde atrás. La parte de ti que se siente enojada, quien se siente cansado. Eso no quería responder, lo que significaba, hoy no puedo hacerlo, que quería que la cuidaran sin necesidad de justificar su dolor. Pero como esa parte parece fea, la empujas hacia adentro, y sigue siendo empática, incluso cuando ya está emocionalmente vacía. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. La solución no es matar la empatía. No hace frío. No es ignorar a los que sufren. No es volverse indiferente, parecer fuerte. El uso correcto de la empatía es percibir sin fusionarse. Puedes notar que alguien está triste sin asumir la obligación de ahorrar. Puedes escuchar un arrebato sin absorber ese dolor como identidad. Puedes ofrecer presencia sin entregar tu paz como pago. En la práctica, esto comienza con una frase interna muy simple. Puedo entender cómo te sientes sin cargarlo por ti. Esta frase separa la compasión del autoabandono. Crea un límite silencioso. Cuando alguien llega con una crisis, antes de apresurarse a resolverla, se toma un respiro. Sienta tus pies en el suelo. Observa tu cuerpo. Y pregunta internamente, ¿esto es mío o simplemente se me pasa por alto? Este pequeño descanso lo cambia todo. Porque la empatía sin pausa se convierte en un reflejo automático. Y el reflejo automático casi siempre te lleva a viejos roles. El papel de la hija tranquilizadora, del amigo que escucha todo, del compañero que se lo traga todo, de la persona que nunca da trabajo. Pero no naciste para ser el apoyo emocional permanente de todos. Naciste para sentir profundamente, sin perder tu centro. Jung descubrió que la individuación comienza cuando una persona deja de vivir únicamente el rol que se espera de ella. Comienza a descubrir quién está detrás del papel que aprendió a desempeñar. Y tal vez tu papel fuera el de preocuparte. Pero tu identidad es mucho más grande que eso. Puedes ser sensible y firme, dulce y protegida, disponible y selectivo, amoroso y completo. La empatía madura no se limita a preguntar,
¿Cómo está el otro? Ella también pregunta, ¿qué me está haciendo esto? Porque cada vez que ignoras esa segunda pregunta, abres una puerta a algo aún más profundo. Absorción emocional inconsciente. Y es entonces cuando muchas personas empiezan a cargar con un dolor que nunca fue el suyo. La segunda habilidad emocional de alguien que siempre se ha ocupado de todos es la absorción emocional inconsciente. Es cuando no acabas de entender el dolor del otro. Empiezas a sentir este dolor dentro de tu propio cuerpo. Entras en una conversación tranquila. La persona comienza a desahogarse. Y cuando se da cuenta, su respiración ha cambiado. Su pecho se apretó. Sentía la cabeza pesada. Su estado de ánimo decayó. No te pasó nada directamente, pero algo se transfirió a su cuadro. Jung observó que el inconsciente no se comunica solo a través de pensamientos. Se manifiesta en sensaciones, imágenes, impulsos y atmósferas. A veces no puedes explicar por qué te sientes triste después de hablar con alguien. Pero tu cuerpo lo sabe. Notó el peso. Él registró la tensión. Captó la frecuencia de esa reunión. En la vida cotidiana, esto aparece cuando llegas bien a algún lugar y sales agotado. Hablas con una amiga durante 1 hora y luego sientes que has vivido su problema. Visitas a tu familia y regresas a casa cansado, irritado, sin entender por qué. Lees un mensaje lleno de exigencias y antes de responder, ya te sientes culpable. Este es el valor predeterminado. La absorción emocional te hace experimentar estados que no nacieron en ti. Y aquí está el problema. Cuando no sabes separar lo tuyo de lo ajeno, empiezas a tratar cada emoción como una responsabilidad personal. Si alguien tiene frío, piensas que hizo algo mal. Si alguien está triste, intentas animarlo. Si alguien está enojado, caminas sobre cáscaras de huevo. Si alguien se aleja, revisas cada palabra que dijiste. La pregunta es, ¿cuántas emociones has estado cargando solo porque nadie te enseñó cómo devolverlas al lugar correcto? Esto no es un drama, es una falta de límites psíquicos. La psicología demuestra que las personas muy sensibles tienden a captar con mayor intensidad las señales sutiles del entorno. Pero capturar no significa absorber. Percibir no significa llevar. No sientes que te sigan significa pertenencia. El fracaso ocurre cuando conviertes la percepción en posesión. Notas la tristeza de la otra persona y la tomas para ti. Se da cuenta del enojo de la otra persona y trata de borrarlo. Nota la ansiedad del otro y comienza a controlarse para no empeorarla. Tu energía se convierte en una casa sin puerta. Todo entra. El miedo al otro, el cargo del otro, la frustración del otro, el silencio del otro. Y poco a poco, ya no sabes dónde termina tu estado emocional y dónde empieza el estado de ánimo de la otra persona. Pero aquí es donde los pacientes traicionaron esta capacidad. Pensaban que sentir intensamente era un signo de una conexión espiritual intensificada. Pensaban que absorberlo todo era prueba de amor. Pensaron que dejar una conversación destruida significaba que habían sido buenos oyentes. Pero no fue conexión. Fue fusión. La conexión preserva a dos personas enteras. Fusión mezcla todo hasta que ya nadie sabe quién es quién. El uso correcto de esta sensibilidad es transformar la absorción en lectura. No necesitas ser una esponja. Puedes ser un espejo. La esponja atrae todo. El espejo muestra, pero no retiene. Cuando alguien se acerca a ti enojado, tu trabajo no es enojarte con esa persona. Es darse cuenta. Aquí hay ira. Cuando alguien llega con tristeza, tu trabajo no es hundirte con él. Es darse cuenta. Aquí hay tristeza. Cuando alguien llega con caos, tu trabajo no es organizar toda su vida. Es darse cuenta. Aquí hay caos, pero no necesito convertirme en caos para ofrecer presencia. Este cambio parece simple, pero es profundo, porque te devuelve una posición interna. Antes de cualquier conversación difícil, haga una conexión a tierra silenciosa. Relaja tus hombros, siente tus pies,
respira más lento y decir dentro: permanezco en mí mismo. Esta frase crea una línea invisible, no unos contra otros. A tu favor. La sombra del cuidador suele tener una creencia secreta: si no lo asimilo, soy egoísta. Pero esto es una distorsión. No necesitas enfermarte para demostrar que amas. No necesitas perder el sueño para demostrar que te importa. No necesitas cargar con el mundo emocional de alguien para ser una buena persona. Imagina una escena común. Alguien de tu familia llama para quejarse de todo: del trabajo, de la casa, de la vida. Escuchas. Intenta ayudar, pero la persona rechaza toda solución. Después de la llamada, se siente aliviada y te pones pesado. Esa es la señal. La emoción abandonó su sistema y encontró un lugar en el tuyo, pero ahora puedes hacerlo de otra manera. Cuando notes este peso después de una conversación, no te apresures a culparte, no intentes entender todo de inmediato, solo reconoce: es posible que haya capturado algo que no es mío. Luego, haz un gesto concreto. Lávate la cara, abre una ventana, camine unos minutos. Escribe en un papel lo que es mío y lo que no es mío. Estos simples actos ayudan al inconsciente a comprender la separación. Jung descubrió que los símbolos y rituales cotidianos organizan la psique. No porque sean mágicos en el sentido infantil, sino porque dan forma a lo que era invisible. Cuando te lavas la cara después de una conversación intensa, le estás diciendo a tu cuerpo: pasó de largo, pero no vivirá en mí. Cuando escribes lo que sientes, transformas la niebla en lenguaje. Cuando caminas, devuelves el movimiento a lo que estaba estancado. La absorción emocional inconsciente comienza a perder fuerza cuando dejas de llamar mío a cada peso. Puedes sentir una energía sin abrazarla. Puedes percibir el dolor sin hacerte responsable de él. Puedes estar presente sin abandonarte en el proceso. Pero hay un punto aún más delicado. Incluso cuando aprendas a no asimilarlo todo, podrás seguir diciendo sí cuando todo tu cuerpo te pide no. Y ahí es donde llegamos a la raíz más visible del agotamiento: la falta de límites emocionales. La tercera habilidad emocional de quien siempre ha cuidado de todos es percibir las necesidades antes de decirlas. Pero cuando esta capacidad no tiene límite, se convierte en abandono de uno mismo. Ves que alguien está cansado y se ofrece. Nota que alguien está triste y se acerca. Note que alguien está enojado y cambia su comportamiento. Incluso antes de que hagan el pedido, usted entrega. Incluso antes de que te cobren, ya sientes que les debes una deuda. Jung observó que la persona puede convertirse en una prisión cuando la persona cree que necesita mantener siempre la misma imagen. La imagen de la buena persona, de la persona disponible, de la persona que entiende, de la persona que nunca decepciona. En la vida cotidiana, esto aparece cuando respondes a un mensaje incluso sin energía. Acepta una visita cuando quiere estar tranquila. Escuche un arrebato cuando su mente ya está llena. Dice: no hay problema, cuando por dentro había algún problema. Y aquí está el problema. Cuando no pones límites, tu cuerpo empieza a ponerlos por ti. Llega el cansancio, la irritación, el deseo de desaparecer, la sensación de ser utilizado, el resentimiento silencioso contra las personas que tal vez ni siquiera sepan qué tan por delante estás. La pregunta es: ¿cuántas veces has llamado bondad a lo que era miedo a desagradar? Límite emocional no es agresión. Su ubicación. Te dices a ti mismo: estoy aquí, el otro está allá. Sin esto, toda relación se convierte en una invasión. Empiezas a sentirte culpable por descansar. Culpa por no responder rápidamente. Culpa por no ayudar. Culpa por elegir tu propia paz. Pero la culpa no siempre significa que hayas hecho algo mal. A veces simplemente significa que has roto un viejo patrón. La psicología demuestra que los patrones repetidos crean familiaridad. Entonces, cuando has pasado años estando disponible, cualquier intento de poner límites parece frío. Pero no es frialdad.
es un regreso. Eres tú volviendo a tu interior. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Intenta poner límites solo cuando ya ha explotado. Cuando has acumulado demasiado. Cuando se te acaba la paciencia. Entonces, el límite sale duro, confuso, lleno de ira. Y luego viene la culpa. El uso correcto del límite es colocarlo antes del colapso. Antes de que te resientas. Antes de que desaparezcas. Antes de que tu cuerpo necesite gritar. En la práctica, los límites comienzan con frases simples. Hoy no puedo hacerlo. Puedo hablar mejor mañana. Te entiendo, pero no tengo la energía para eso en este momento. Necesito pensar antes de responder. Estas frases parecen pequeñas, pero para quienes siempre se han preocupado por todos, son casi una revolución interna, porque cada uno de ellos rompe la vieja creencia. Solo soy amado cuando estoy disponible. La sombra del cuidador a menudo alberga ira. No es mala ira, un furor informativo. Muestra dónde fuiste demasiado lejos contra ti mismo. Aparece cuando aceptas algo que no querías, cuando escuchas demasiado, cuando estás demasiado callado, cuando dices que sí con todo el cuerpo diciendo que no. Esta ira no vino a destruir tus relaciones, vino a revelar dónde está tu alma fuera del espacio. Antes de continuar, consulta nuestra guía para profundizar en este proceso de protección emocional y reconstrucción interna. Fue creado para ayudar a personas sensibles a reconocer patrones de agotamiento, fortalecer los límites y transformar la empatía en presencia consciente, sin culpa y sin endurecer el corazón. Porque los límites no te hacen menos amoroso. El límite hace que tu amor sea más verdadero. Cuando dices sí a todo, la gente nunca te conoce realmente. Conocen su adaptación, tu máscara, tu persona. Pero cuando aprendes a decir no, sucede algo profundo. Quien se queda comienza a relacionarse con su verdad. Y aquellos que solo querían su utilidad empiezan a rebelarse. Esto podría doler, pero también libera. Jung descubrió que la individuación requiere separación, no la separación como abandono, pero la separación como conciencia. Dejas de vivir fusionado con las expectativas de los demás y empiezas a reconocer tu propia forma, tu propio ritmo, tu propia energía. Imagina una escena sencilla. Alguien te pide ayuda un día en el que estás agotado. Antes, automáticamente decías que sí. Entonces, ella se irritaría. Entonces, se culparía a sí mismo por sentirse enojado. Ahora respiras y dices, no puedo hacerlo hoy. Quizás a la persona le resulte extraño. Es posible que sienta molestias, pero dentro de ti algo se reorganiza. Una parte de ti entiende, no me abandoné esta vez. Este es el nacimiento del límite emocional, no como una pared, pero como la piel. La piel no te separa de la vida. Permite el contacto sin invasión. Asimismo, tus límites no impiden el amor. Evitan que el amor se vuelva agotador. Pero cuando una persona pasa demasiado tiempo sin límites, el cuerpo empieza a cargarse. Y la siguiente etapa no es solo el cansancio. Es una sensación más profunda de pérdida de uno mismo. Aquí es donde comienza el verdadero agotamiento interno. La cuarta habilidad emocional de quien siempre ha cuidado de todos es la resistencia silenciosa. Puedes manejar más de lo que dejas ver. Sigue funcionando incluso cuando está cansado. Sigue escuchando incluso sin espacio interno. Sigue sonriendo incluso cuando tu alma te pida silencio. Desde fuera parece fuerza. Por dentro es cansancio acumulado. Jung observó que lo que la conciencia no reconoce no desaparece. Desciende a la sombra. Y la sombra comienza a influir en tu vida de manera silenciosa. En la vida cotidiana, esto aparece cuando te despiertas cansado, incluso después de dormir. Cuando un simple mensaje ya parece un cargo. Cuando suena el teléfono y tu cuerpo se contrae. Cuando alguien dice, necesito hablar contigo, y ya te sientes pesado antes de saber el tema. Esta es la advertencia del cuerpo. Estás llevando más de lo que deberías.
Y aquí está el problema. Muchas personas solo notan el agotamiento cuando han perdido su propia alegría. Al principio no se dan cuenta. No se dan cuenta cuando dejan de querer salir, cuando dejan de responder a la ligera, cuando empiezan a sentirse irritados por las personas que aman, cuando la vida se convierte en una secuencia de obligaciones emocionales. La pregunta es, ¿en qué momento empezaste a existir solo como un alivio para los demás y no como una presencia viva para ti mismo? Este es el punto de quiebre. No es cuando dejas de amar. Es cuando tu amor ya no encuentra retorno dentro de ti. Te sigue importando, pero sin sentir alimento. Continúa ayudando, pero con el corazón seco. Permanece presente, pero distante de ti. La psicología demuestra que ningún sistema humano puede soportar la donación de energía indefinidamente sin reemplazo. El cuerpo necesita descansar, la mente necesita silencio, el alma necesita espacio. Pero quienes siempre se han preocupado por todos tienden a confundir la pausa con el egoísmo. Entonces continúa, hasta que el cuerpo empiece a hablar en síntomas: voltaje, insomnio, desánimo, impaciencia, vacío. Quiere huir, no porque seas débil, sino porque incluso la persona más amorosa necesita volver a casa dentro de sí misma. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Intenta resolver su agotamiento con más esfuerzo. Compra un diario nuevo. Organiza mejor tu día. Intenta ser más productivo. Prométeme que lo manejarás. Pero el problema no es la falta de organización. Es demasiada invasión. No estás cansado solo por lo que haces. Estás cansado de lo que absorbes. Como se anticipó, por lo que tragas, por lo que sientes sin decirlo, por lo que conlleva evitar que alguien se decepcione. El uso correcto de este punto de ruptura es dejar de tratarlo como un fracaso. Él es una señal, una frontera tardía, una inteligencia del cuerpo que dice, no más vivir fuera de ti mismo. Cuando aparece el agotamiento, la primera solución es no hacer más. Es para reducir las fugas. Observa por dónde se escapa tu energía. En conversaciones donde te conviertes en el terapeuta de todos. En mensajes a los que respondes accidentalmente. En promesas hechas por culpa. En ambientes donde necesitas disminuir tu verdad para ser aceptado. Elige una cosa, solo uno, y recuperarse. No respondas inmediatamente. No expliques demasiado. No acepte automáticamente. No te metas en todas las crisis. Este pequeño retiro no es abandono, es la recuperación del territorio interno. La sombra puede reaccionar, puede surgir culpa, puede surgir miedo a ser visto como alguien frío, puede haber una sensación de que todos se van a alejar. Pero este sentimiento es viejo. Ella pertenece a la versión tuya que creía que necesitaba ser útil para merecer amor. Ahora comienza a surgir una nueva versión. Una versión que entiende que el descanso es también una responsabilidad espiritual. El silencio también es curativo. La distancia también puede ser amor. Imagínese volver a casa después de un día duro. Antes, abrías tu celular y respondías a todos. Ahora, dejas el dispositivo a un lado durante unos minutos. Toma agua. Respirar. Siente tu propio cuerpo. Pregunta. ¿Qué necesito antes de que esté disponible? Esta pregunta parece sencilla, pero ella reconstruye una identidad, porque por primera vez no te pones al final de la fila, te incluyes a ti mismo. Jung descubrió que la individuación requiere abandonar roles que alguna vez te salvaron, pero que ahora te aprisionan. Quizás el cuidado le salvó la infancia, tal vez complacer el conflicto evitado. Quizás darte cuenta de todo te protegió. Pero ahora, esas mismas estrategias la están privando de su vida adulta. El agotamiento no es pedirte que dejes de amar. Te está pidiendo que dejes de desaparecer en el amor. Y cuando esta verdad queda clara, surge el siguiente paso. Aprende a canalizar tu sensibilidad. Porque tu sensibilidad no es el problema. El problema es que ella no tiene dirección.
La quinta habilidad emocional de alguien que siempre se ha preocupado por todos es la profunda sensibilidad. Pero la sensibilidad sin dirección se vuelve sobrecargada. La sensibilidad con dirección se convierte en sabiduría. No necesitas sentirte menos, necesitas sentirte mejor. Jung observó que la individuación no ocurre cuando una persona elimina sus partes intensas. Sucede cuando aprendes a integrarlos. Tu sensibilidad no vino para ser cortada. Llegó a ser educado. En la vida cotidiana, esto comienza con cosas simples. Antes de aceptar un pedido, haces una pausa. Antes de entablar una conversación intensa, observa su estado. Antes de responder a un mensaje cargado, preguntas: ¿tengo verdadera energía para esto ahora? Esta pregunta cambia el lugar desde el que actúas. Dejas de actuar por culpa y comienza a actuar a través de la presencia. Pero aquí está el problema. Mucha gente intenta proteger su propia energía cerrando el corazón. Se mantiene frío, distante, sospechoso. Ella cree que, para no resultar herida, es necesario que no le importe. Pero esto no es protección, es una armadura, y la armadura también pesa. El uso correcto de la sensibilidad es crear un canal. Canal significa dirección. Lo sientes, pero no te ahogas. Entiende, pero no invadas. Ayuda, pero no te hagas responsable del destino de la otra persona. En la práctica, elija 3 filtros internos. Primero, ¿esto es mío? Segundo, ¿esto me queda bien? Tercero, ¿es necesario resolver esto ahora? Estos filtros detienen el viejo impulso de ahorrar. Devuelven la conciencia al gesto. Si alguien se desahoga contigo en mitad de tu día, puedes aceptarlo sin abandonarte. Puedes decir: te escucho, pero ahora mismo no puedo sumergirme en eso. Esto es amor con un centro. Es presencia sin sacrificio. La sombra del cuidador teme parecer insuficiente. Pero no es necesario estar disponible todo el tiempo para ser genuino. La psicología demuestra que los vínculos sanos soportan límites. Relación. Las mujeres maduras no te exigen que desaparezcas para que la otra persona se sienta segura. Canalizar tu sensibilidad también significa elegir dónde florece tu energía. No es necesario que todos los dolores se conviertan en tu misión. No todos los conflictos necesitan su mediación. No a toda persona que sufre se le permite entrar en lo más íntimo de su ser. Imagina tu energía como agua. Sin canal, lo inunda todo. Con canal, riega. La misma fuerza que antes te agotaba puede convertirse en intuición, cuidado, creatividad, escucha consciente, percepción espiritual. Pero solo cuando dejes de entregar todo a todos. Jung descubrió que toda fuerza psíquica necesita forma. Sin forma, se vuelve contra ti. Con la forma, se convierte en destino. Así que empieza poco a poco. Reserva periodos sin absorber el mundo. No empieces el día respondiendo problemas. No termines la noche cargando conversaciones pesadas. Crea un ritual de retorno simple. Respirar. Coloque su mano sobre su pecho. Di: vuelvo a mí mismo. Esto le enseña a su cuerpo a salir del modo de rescate. Le enseña a tu mente que no todas las urgencias son tuyas. Le enseña a tu alma que el cuidado también puede incluirte a ti. Porque la verdad es esta: no pierdes tu luz cuando le pones dirección. Dejas de arder por todos y comienza a iluminar sin destruirse. Pero para que este cambio se mantenga, no basta con comprenderlo. Es necesario construir protección interna, una estructura silenciosa que te acompaña en cualquier entorno. Y eso es lo que completa el proceso. La sexta habilidad emocional de quien siempre ha cuidado de todos es la capacidad de crear protección interna. No protección contra el frío. No es una barrera contra el amor, pero una presencia firme dentro de ti. La protección interna es cuando entras en un ambiente pesado y no regalas tu paz inmediatamente. Es cuando llega alguien con exigencias y no te culpas automáticamente. Es cuando una persona se frustra y no te apresuras a arreglarlo todo.
Jung observó que la verdadera fuerza nace cuando la conciencia deja de obedecer ciegamente a la persona. Ya no tienes que interpretar a la persona que puede manejarlo todo. Puedes estar completo, sensible, clara, humano y protegido. En la vida cotidiana, esto comienza antes de conocer a alguien, antes de una reunión difícil, antes de una conversación familiar, antes de abrir ese mensaje que ya sabes que está cargado. Detente por unos segundos, respirar, siente tu cuerpo y decir internamente: puedo estar presente sin abandonarme. Esta frase es una clave. No cambia al otro. Ella cambia de posición frente al otro. Y aquí está el problema. Muchas personas solo intentan protegerse después de haber sido invadidas, después de que ya hayan aceptado demasiado, después de haber escuchado demasiado, después de que ya le hayan explicado demasiado, después de que ya se hayan culpado demasiado. Pero la protección interna debe preceder a la exposición. El uso correcto de esta capacidad es preparar tu centro antes de ofrecer tu presencia. No sales de casa emocionalmente abierto a todo. Tú eliges, tú miras, tú regulas, tú decides cuánto puedes entregar. Una escena sencilla. Alguien comienza a arrojarte problemas sin preguntarte si estás bien. Antes buceaban juntos. Ahora escucha a tu cuerpo. Note la tensión. Mira venir el límite. Y él responde con calma: me preocupo por ti, pero ahora mismo no puedo mantener esta conversación. Esto es protección, no rechazo. La pregunta es: ¿en quién te convertirías si dejaras de confundir el amor con la disponibilidad infinita? Quizás al principio te sientas extraño, como si estuviera siendo duro, como si estuviera fallando. Pero esta extrañeza no es señal de error, es un signo de novedad. Estás rompiendo con un viejo patrón. La psicología demuestra que cada nuevo límite genera malestar antes que generar libertad. El sistema emocional estaba acostumbrado a la invasión. Entonces, cuando empiezas a elegirte a ti mismo, te sientes peligroso. Pero no lo es. Es curativo. Tu protección interna se fortalece en 3 movimientos. Nombre de pila: me siento pesado. Me siento culpable. Siento que estoy absorbiendo algo. Nombrar saca la emoción de la niebla. Segundo, separarse. ¿Esto es mío? ¿Esto me pertenece? ¿Es esta mi responsabilidad? Al separarse, se devuelve cada energía a su lugar. Tercero, elegir. ¿Puedo ayudar? ¿Quiero ayudar? ¿Tengo la energía para ayudar ahora? Elegir devuelve el poder. Estos 3 movimientos parecen pequeños, pero cambian la arquitectura de tu vida emocional. Ya no eres territorio abierto, y empieza a ser una casa con una puerta, una ventana y una llave. La puerta permite la entrada, la ventana permite el intercambio, la clave permanece contigo. Así, una persona sensible deja de agotarse. No mata la empatía, madura la empatía. Ella no rechaza a los demás. Deja de abandonarse a sí misma para mantener cómodos a los demás. Jung descubrió que la individuación es el camino para regresar a la plenitud. Y totalidad no significa ser siempre bueno, siempre paciente, siempre comprensivo. Totalidad significa también incluir la parte que dice: necesito espacio. Estoy cansado. No puedo cargar esto. Yo también importo. Este es el completo sion final. Tu empatía es una fortaleza. Tu sensibilidad es un lenguaje. Tu cuidado es precioso. Pero nada de esto puede seguir utilizándose en su contra. De ahora en adelante, mira. Cuando sientas un peso que no nació dentro de ti, devuélvelo. Cuando te sientas culpable por descansar, pregúntalo. Cuando tengas ganas de salvar a alguien, respira primero. Cuando tu cuerpo te pida límites, escúchalo antes de que necesite gritar. No viniste al mundo para ser depósito del dolor ajeno. No es necesario demostrar el amor mediante el desgaste. No es necesario que desaparezcas para que te necesiten. La persona que siempre ha cuidado de todos también merece que la cuiden. Y quizás este cuidado comience en silencio, sin esperar a que alguien se dé cuenta.
pero eligiendo, finalmente, realizarse ella misma. Porque cuando aprendes dónde terminan los demás y dónde empiezas tú, tu energía cambia. Tu presencia cambia. Tus relaciones cambian. Todavía eres sensible, pero ahora hay un centro. Todavía estás amando, pero ahora hay un límite. Sigues notando todo, pero ahora no carga todo. Y este es el punto de inflexión. La sensibilidad que antes te agotaba se convierte en sabiduría. La empatía que alguna vez te frenó se convierte en elección. El cuidado que antes te hacía desaparecer se convierte en una presencia consciente. No dejas de amar. Se aprende a amar sin perderse. Esto es lo que lo cambia todo.